Seguramente hayáis oído hablar de, pues, explotaciones laborales, catástrofes sucedidas en fábricas, etcétera. Y por eso, entre mi pareja y yo, hemos decidido crear Fractories. Un juego dinámico, como por ejemplo puede ser el virus, tiene una mecánica bastante parecida que seguramente haga revolucionar la historia de los juegos. Ahora os voy a explicar cómo funciona el juego y por qué habría bastantes empleados que se puedan sentir identificados con el juego, ¿no? Así que vamos a empezar. Vale, vamos a ir comentando cómo funciona el juego a base de las reglas. Vamos a irnos turnando con mi pareja, que lo tengo aquí. Yo voy a contar los puntos impares y él va a contar los puntos pares. De tal manera que vamos a ir yo, él y así sucesivamente. Entonces voy a empezar con el punto 1, que es el lore. Si os lo queréis saltar, os voy a dejar por aquí la hora en la que se salta. Y pues empezamos. Os lo voy a ir narrando. Vaya. Fractory se basa en Andrew, que lleva desde pequeño queriendo tener su propia fábrica de iPhones, ¿vale? Desde que fue una excursión a ver la fábrica de iPhones de Steve Jobs. Después del instituto se empeñó en aprender a fabricar móviles con un diseño que revolucionará el mundo de la tecnología y podrá montar una fábrica moderna. Después de años de esfuerzo, consiguió lanzar su primer móvil con la primera edición de 100 unidades. Este tenía el nombre de Jadeson, para los que no sabéis inglés, y debido a su exitoso recibimiento pudo recaudar suficiente dinero para cumplir su sueño. Empezó por contratar empleados para ayudarla a montar y mantener la fábrica. La electricista instaló toda la iluminación e interruptores. La mecánica instaló todas las máquinas y cintas transportadoras. El científico ayudó a mejorar los dispositivos de control. El bombero fue contratado debido a que en la primera noche hubo un incendio. La fábrica empezó a crecer y Andrew fue contratando más especialistas. Luego de un tiempo, un grupo de estudiantes de bachillerato visitaron la fábrica. ¡Qué bien!, pensó. Espero inspirar a más personas, pero no creo que ninguno llegue a superar mi fábrica. Yo nunca pude superar a Steve Jobs. El egocentrismo le duró poco. Años después, una de aquellas alumnas llamada Sandy había creado su propia fábrica para lanzar el móvil iSandy. A Sandy le fue mucho mejor que a Andrew, pero esto no se quedaría así. Andrew intentó destruir su fábrica, pero ella tenía los mismos recursos que él para salvarse de las catástrofes y acabar con la de él. Más o menos, así resumiendo, lo que pasa es que Andrew estuvo en una excursión y eso le inspiró a tener su fábrica, ¿vale? Y ahí fue contratando a gente porque resultó ser exitoso. Y de ahí tenemos Fractories con sus 4 empleados, que eso ahora os lo vamos a ir explicando. Y luego le llegó como su enemiga, por decirlo así, que es Sandy, que ella hizo lo mismo que él, pero con otra marca de móvil. Y pues así resumido, eso es todo. Ahora vamos con el punto 2, que os lo va a explicar mi pareja. Pues bueno, el contenido del juego son 80 cartas divididas en fábricas, que tenemos la A, la B y la C, en empleados, que aquí al centro se ve el más importante, que es la mecánica. Luego tenemos el científico, el electricista y también el bombero. Luego tenemos catástrofes, consecuencias y mejoras. Y de cada una de estas cartas existen 4 copias en el juego, exceptuando los empleados, que va dependiendo de la calidad de cada empleado el número de copias. Sí, perdonad una cosa, culpa mía, este es el bombero. Vale. Y ya está. Este es el prototipo. No hay mucho más que hablar. Moviéndonos al punto 3, que viene siendo la preparación, vamos a seguir la siguiente metodología. Yo voy a ir leyendo y voy a ir haciendo una comprensión. O sea, por ejemplo, aquí pone cada jugador debe tener una carta de fábrica A, pues yo simplemente voy a poner la fábrica A y voy a seguir leyendo despacio para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Así que vamos con la preparación. Cada jugador debe de tener una carta de fábrica A puesta sobre la mesa y en el centro. Y en el centro debe de haber 2 mazos, ¿vale? Entonces, hay que poner una fábrica A. Imaginemos que esto somos nosotros, ¿vale? Aquí hay un poco de brillo, así que lo voy a poner más para acá. Entonces, dice que
fábrica A puesta sobre la mesa y en el centro debe de haber 2 mazos. El principal con la mayoría de cartas y el de consecuencias. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, es bastante característico porque en el mazo principal tiene el fondo de color morado y el mazo de las consecuencias tiene el fondo de color rojo, de tal manera que sea bueno de manera visible. Entonces, este mazo se coloca, pues por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Y el de las consecuencias vamos a ponerle aquí. Vale, seguimos. Mira que lo pone, las cartas de consecuencia son fáciles de identificar. Estas llevan un reverso de color rojo y símbolos rojos en el anverso. Debes separarlas y formar un mazo aparte con ellas, básicamente lo que acabamos de hacer. Luego, baraja ambos mazos por separado y reparte 4 cartas del mazo inicial a cada jugador. Entonces, tenemos que coger el mazo y barajearlo. Tenemos que coger el mazo principal, que es el que más abulta, y hay que barajearlo también. Y luego hay que repartir 4 cartas del mazo principal a cada jugador. Entonces, este es el mazo principal, pues se reparten 4 cartas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, y como no tenemos combi, pues no vamos a poner nada por ahora. Mi mano. Vale. Entonces, se reparten 4 cartas y ya está. Ahora, coloca el mazo principal y el mazo de consecuencias boca abajo sobre la mesa al alcance de todos los jugadores. Ok. Junto a cada mazo, boca arriba, se formará la pila de descartes. Cuando algún mazo se haya agotado, simplemente voltea la pila de descartes. Es necesario barajear nuevamente cuando eso suceda. Se hace. Si nosotros tenemos aquí 4 cartas y no queremos, por ejemplo, esta, pues simplemente la ponemos por aquí atrás. Bueno, no se ve mucho, pero se nota que está ahí, ¿no? Y siempre hay que robar otra vez. Entonces, esa es un poco la mecánica. Y lo que nos quiere decir es que cuando ya hayamos descartado de todas las cartas, cuando todo esto sea descarte, tenemos que barajear nuevamente, no como el virus que no es necesario, y sí, hay que barajear. Y una vez que eso se haga, uy, perdona, esto se me ha salido, hay que barajear. Y una vez barajeado, se vuelve a poner nuevamente para que los jugadores puedan jugar. El objetivo del juego es convertirte en el único jugador con una fábrica. Si no tienes fábricas, has perdido, básicamente. Y una fábrica que es afectada por una catástrofe pasa a estar destruida y a la zona de descarte, como la fábrica B y C, que poseen una vida cada uno. En cambio, la fábrica A es la única fábrica que posee 2 vidas. Vale decir, primero pasa a estar dañada y luego de estar dañada pasa a estar destruida. Y claro, una vez que pierdes tu fábrica A, pierdes el juego y ya está. Moviéndonos al punto 5, que es la mecánica del juego. Esto quiere decir que cada jugador tiene cartas en su mano para atacar o defenderse, y tan solo puede robar una carta o descartar una de su mano cada turno. Se hace. Vamos a poner un mazo de práctica. Imaginemos que nos han repartido 4 cartas y estas son las cartas que nos dan. Vale, pues como dice aquí, tan solo podremos jugar una carta o descartarla. Se hace. Podemos jugar una carta, por ejemplo, puedo poner un bombero en una fábrica A. Vale, lo voy a poner aquí, por ejemplo, fábrica A. O simplemente podemos descartarnos una carta. Por ejemplo, me descarto la fábrica C y la pongo en el mazo este que teníamos de descartes. La pongo ahí. Vale. Segundo punto. Juega los distintos tipos de cartas colocándolas sobre la mesa delante de tu fábrica o sobre las cartas de tus oponentes para afectar a su fábrica o empleados. Se hace. Tenemos una fábrica A y tenemos estas cartas, ¿no? Pues bueno, la podemos jugar a nuestro favor. Se hace poniendo un empleado en nuestra fábrica, o podemos utilizar nuestras cartas para utilizarla en contra del enemigo, poniéndole cosas que le puedan afectar a su fábrica, que eso se va a explicar ahora en los siguientes 2 puntos. Bueno, aquí esto es
son información, simplemente es importante destacar que cada vez que un empleado realiza una acción, se le adjunta una consecuencia del respectivo mazo. O sea, si tenemos a un bombero y este nos tira, en plan, y alguien nos tira un incendio y yo me protejo de ese incendio, automáticamente tengo que coger una consecuencia, que esto ya os digo, vamos a explicar todo esto después, y lo vamos a adjuntar de esta manera a el empleado. Y la última parte de la mecánica del juego es que algunas cartas se adjuntan a los empleados, ya sea para mejorarlos o para empeorar su rendimiento. Tenemos cartas que empeoran el rendimiento del empleado, que eso es cuando es rojo. Y tenemos otro tipo de cartas, que las tengo por aquí, que sirven para todo lo contrario. Por ejemplo, esta tiene aquí una R en verde, no sé si se ve muy bien, por si acaso acerco... Bueno, ahí se ve que sirven para mejorar el rendimiento del empleado. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos cartas que empeoran el rendimiento y se ponen así, pues las que mejoran el rendimiento también se juegan así. Pero como siempre hay excepciones, hay cartas especiales y todo eso que no vamos a hablar después. Si tenemos una mejora y luego resulta que tenemos alguna cosa que empeora su rendimiento, la carta se pone así, ¿vale? Se ponen en forma de escalera. Y pues de este punto hay bastante poco más. No tiene más complicación. Vale, las fases del juego. Pues Fracturis es un juego muy dinámico porque en cada turno tienes que decidir entre jugar o descartar una carta. Y siempre tienes que jugar el turno, está prohibido saltárselo. La fase 1 es, como dije, puedes jugar una carta o descartarla, por ejemplo, jugar un empleado en mi fábrica A y posteriormente tengo que robar una carta. Que esa es la fase 2 y siempre tienen que haber 4 cartas en mi mano. La fase 3 es que el siguiente jugador juega su turno. Y esas son básicamente las 3 fases del juego. Vale, ahora mi pareja y yo vamos a explicar el séptimo punto, que son los tipos de carta. Vale, vamos a ir explicando punto por punto porque este es el más largo. Entonces vamos a ir puntito por puntito. Vale, empiezo yo con las fábricas. Vale. La fábrica es la carta más importante. O sea, si no tienes esta fábrica, simplemente has perdido. Y si no tienes la fábrica B o la fábrica C, esta es como si no tuvieras ropa. O sea, es como si tuvieras a un ladrón en tu casa, en plan, como si un ladrón quisiera entrar en tu casa y tú lo estés dejando pasar, lo mismo. Entonces, la fábrica es la carta más importante. ¿Qué se hace? Si no tienes fábricas, pierdes el juego. Puedes tener un máximo de 3 fábricas en tu poder, A, B y C. O sea, primero va la A, después va la B y después va la C. ¿Vale? Yo no puedo tener A, C, B, ni puedo tener A, C, ¿vale? El único orden disponible es A, B y C. Ok. Cuando una fábrica principal es afectada por una catástrofe, pasa a estar dañada y debes girarla. Se hace. Como os ha comentado antes mi pareja, estas 2 fábricas de aquí solamente tienen 1 de vida, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que de una catástrofe mueren, pasan a estar muertas. Que eso significa que están en la fábrica de descarte. Uy, en la fábrica, en la pareja de descarte. Pero la es diferente porque tiene 2 vidas. Tiene esta parte de aquí y luego por atrás tiene otra. Que esto va a tener un diseño de fábrica dañada, ¿vale? No hay problema. Que pues básicamente hace que de la siguiente catástrofe te vuelvan a dañar la fábrica. Eso ya sea que muera y se vaya, pues bueno, si queréis a la pila de descarte, ¿no? Como vosotros queráis. O si queréis decir, bueno, ya he perdido y ya está y la quitas, como a ti te apetezca. Las cartas de catástrofe sirven para dañar y destruir las fábricas enemigas, donde primero se ataca la fábrica C, luego la B y por último a la fábrica A. Y solamente se puede lanzar una catástrofe
si se posee un empleado con la especialización de esa catástrofe. Por ejemplo, si tenemos una electricista, podemos ver que posee el símbolo del rayo. Por lo tanto, yo puedo lanzar una sobrecarga, esta, o un apagón, que ambos poseen el símbolo del rayo, como podemos apreciar. Y así, análogamente, para todos los demás empleados y catástrofes. Vale, de las distintas catástrofes disponibles, poseemos el incendio, en el cual necesitas de un bombero para poder lanzarlo, y el efecto es que elimina a los empleados de la fábrica enemiga y daña a la fábrica. Obviamente el enemigo se puede proteger si es que posee un bombero. Luego, por otra parte, tenemos el gas tóxico, que lo puedes lanzar si posees un científico. Y el efecto es similar al incendio. Elimina a los empleados y daña a la fábrica, a menos que el enemigo se proteja con un científico. Luego tenemos el vandalismo, que lo puedes lanzar si posees una mecánica. Y el efecto es que daña a la fábrica enemiga. Y básicamente eso. Bueno, el enemigo se puede proteger si es que posee una mecánica también. Luego por último tenemos la sobrecarga y el apagón. Ambos los puedes lanzar si es que posees un electricista. El efecto de la sobrecarga es que daña a la fábrica y el jugador afectado debe descartar las 4 cartas de su mano y volver a robar 4 cartas, lo cual puede ser perjudicial o puede traer suerte, dependiendo del azar. Y por último, el apagón posee un efecto similar al vandalismo, que es que daña a la fábrica enemiga y obviamente nuestro oponente se puede defender si es que posee un electricista. Y esos son los distintos tipos de catástrofe. Nos vamos a la siguiente parte, que es la de los empleados. Las cartas de empleados sirven para defender tu fábrica. Solamente se pueden poner 2 empleados por fábrica como máximo. Estos se ponen delante de tu fábrica, de tal manera que la defienden si alguna catástrofe es lanzada, siempre y cuando el empleado es especializado en esa labor. Se hace. Aquí tenemos una fábrica A y tenemos estos empleados, por ejemplo tenemos aquí una electricista. La electricista va a defender solamente a la fábrica A de las cosas eléctricas, como por ejemplo el apagón o la sobrecarga. Si tenemos 2 empleados, nos van a poder defender solamente a la fábrica A, recordar, de el apagón, la sobrecarga y el incendio, y así sucesivamente. Tenemos aquí 4 diferentes especialidades que las tengo aquí. Perdonadme. Tenemos 4 especialidades. Tenemos al bombero, que apaga un incendio protegiendo a todos los empleados a la fábrica. Luego tenemos a la mecánica, que es esta de aquí, perdonadme. Vale, tenemos a la mecánica, que puede reparar la fábrica si es que se encuentra dañada en cualquier momento de tu turno. Y también te puede proteger del vandalismo. O sea, si yo tengo una fábrica A y me han tirado una catástrofe de fuego, vamos a poner por ejemplo que me han tirado, bueno no, perdona, me han tirado por ejemplo un vandalismo, me han tirado por ejemplo un apagón, vale, pero un apagón, puff, mi fábrica está dañada, pues la mecánica puede reparar esta fábrica, pero por consecuencia tiene que ponerse una carta de consecuencia, porque cuenta como si fuera una acción, ¿vale? Ya está. Es como la habilidad especial de este empleado. Luego tenemos a la electricista, que protege a la fábrica de sobrecargas y apagones. Y luego tenemos al científico, que protege a todos los empleados a la fábrica del gas tóxico. Vale. Entonces, nos movemos al siguiente punto. Cada empleado tiene resistencia y especializaciones, que son acciones. La resistencia indica el número de veces que puede realizar su acción, y la acción de proteger la fábrica se debe hacer en el momento en el que se lanza la catástrofe. Esto siempre viene seguido de adjuntar una consecuencia al empleado afectado. O sea, cada empleado, dependiendo del colorcito que tenga por aquí detrás, significa
pues que tiene una resistencia y unas acciones. Os voy a sacar alguno para que lo veáis, ¿vale? Vamos a poner a este, por ejemplo. Esta. Y una electricista. Bueno, a este, por ejemplo. Y ya está. Perdonadme. Y ahora. Aquí está. Vale. Entonces, esto quiere decir que dependiendo del color, que este es el más pequeño y este es el más grande, dependiendo del color, tienen menos o más de resistencia, igual con las acciones. Por ejemplo, este gris tiene 1 de resistencia y tiene una acción que es la de científico. Esta, como tiene el fondo azul, tiene 2 de resistencia y se le denomina empleada infrecuente. Y tiene 2 de resistencia y el símbolo del rayo, que es electricista. Los empleados épicos son aquellos empleados que tengan el fondo morado y cuya especialización es bombero electricista. Las especialidades principales son siempre las que están más a la derecha, entonces en este caso su especialidad principal, sería el bombero y en este caso pues la mecánica. Y esta, como es empleada del mes, tiene el fondo amarillo y dispone de 3 especialidades diferentes, que es mecánica, electricista, bombero. Vale, luego tenemos las consecuencias, que se juegan una vez que un empleado ha realizado una acción, vale decir, cuando protege una fábrica o cuando la repara. Por ejemplo, tenemos el cansancio, el cual le quita la acción principal o especialidad a un empleado y le resta 1 de resistencia. En este caso, este bombero deja de ser un bombero y solamente posee la especialidad de electricidad. Luego, siguiendo con la ansiedad, este simplemente hace que el empleado pierda 2 de resistencia. Y por ejemplo, si se le adjunta a este electricista, que es infrecuente, posee 2 de resistencia, así que muere y se va al descarte. Que en este caso sería el empleado a su respectivo descarte de mazo y la consecuencia al otro. Luego, si pongo otros empleados y van protegiendo mi fábrica, van adquiriendo más consecuencias. Por ejemplo, esta consecuencia, que es la demencia, el efecto es que le resta 1 de resistencia al empleado y si el empleado posee un compañero, este automáticamente muere. Se va a la zona de descarte. Y por último, tenemos la consecuencia del estrés, que posee una R con un asterisco. Esto quiere decir que el empleado se le iguala su resistencia a 1 y la próxima consecuencia le mata y se va a la zona de descarte. O sea, en este momento este empleado infrecuente posee 1 de resistencia y la próxima consecuencia o la próxima catástrofe que se le lanza, por ejemplo, si se le lanza un vandalismo y decido proteger con este empleado, pues se va a la zona de descarte directamente. Yéndonos con las mejoras, que es el último punto del que vamos a hablar, son estas 4 cartas y son las cartas que nos sirven para mejorar las cualidades de un empleado, para beneficiarlo. Solamente sirve como beneficio, aunque sí que es verdad que hay algunas que si no las jugamos bien o las queremos jugar en contra de otra persona, sí que puede ser un poco perjuiciadora, ¿no? Vamos con la mecánica esta, que vamos a usarla como señuelo. Vamos a ver qué hace cada una de las cartas. Estas 2, que son las más complicadas, por decirlo así, las vamos a dejar aquí y vamos a empezar con estas. Vale, ¿esta qué hace? Esta es una carta muy simple. Esta es una carta que se adjunta aquí y automáticamente te da 1 de resistencia. ¿Por qué 1 y no 2 o 3?
porque solamente hay un símbolo de R verde, sin ningún simbolito ni nada, es una R normal con un círculo. Eso significa que pasa de tener 3 de resistencia a 4. Vale. ¿Qué hace esta carta que es la adrenalina? Es una carta muy sencilla. Esta carta te va a quitar todas las cosas que estén por aquí adjuntadas. Todo. Ya puede ser bueno o malo. Vamos a poner un ejemplo de una mecánica que tenga esta cualidad. Pues si nosotros le ponemos esto a nuestra mecánica, le va a quitar todo lo bueno y todo lo malo. Se va a quedar como nueva, básicamente. Esto iría a sus respectivos descartes, ¿vale? Yendo con la tercera, tenemos a la ducha fría, que pues esta carta es un poco difícil de usar cuando todavía no estás familiarizado con ella, pero una vez que sepas cómo se usa, es una carta que hay gente que le gusta y hay gente que no, hay un poco de todo. ¿Qué hace esta carta? Pues es una carta que se usa específicamente cuando se propaga un incendio, que lo tengo por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí alguien me tira un incendio en una fábrica A, ¿vale? Cuando alguien me tira un incendio, supuestamente lo que debería de pasar es que mata a mi empleado, o sea, va a la pila de descartes y me destruye la fábrica. Bueno, me la efectúa. Entonces, ¿qué pasa si ponemos la ducha fría? Pues bueno, lo que pasa es que se le adjunta a un empleado y ese empleado no muere, aunque todo el efecto del incendio sí que se utiliza. Solo que este empleado es como que ahora es inmune a eso en ese turno y ahora tiene una de resistencia más que se puede saber por la R pequeñita que está aquí arriba. No tiene más, es una carta de uso instantáneo, no se puede poner ni antes ni después, se tiene que poner justamente cuando hay un incendio. Si te quieres defender de él, claro. Si tienes, por ejemplo, 2 empleados comunes, pues a lo mejor no te interesa. Y yendo con la última, tenemos a la melatonina. Esta carta se puede usar ya sea en el mazo, bueno, en las cartas de los enemigos o en la tuya. Y sirve igual que la adrenalina, solo que en este caso también te la quedas tú en tu mazo. Se hace. Si esta mecánica, vamos a quitarle todo esto, si esta mecánica ahora mismo está aquí, con esto de aquí, ¿no? Que le iguala la resistencia a 1, y yo pongo la melatonina en la mecánica me la quedo yo y esta se descarta. Entonces ahora la mecánica estaría en mi mano, sí, perdonad, ahora estaría en mi mano y yo la puedo poner otra vez cuando yo quiera. Y ya no tiene nada bueno ni nada malo. ¿Y qué pasa si está en el lado enemigo? Pues nada, si yo pongo una melatonina, la puedo poner en el enemigo y me la puedo robar. Y ya la tengo yo. Esto se llama efecto rebote en Fracturis. ¿Qué quiere decir eso? Que cojo un empleado de un lado, o cualquier cosa, ¿vale? De un lado y me lo pongo en mi mano. Eso se llama efecto rebote. Algunos consejillos y truquillos que os podemos dar, por lo menos desde mi punto de vista, es que tratéis de primero poner las mecánicas en la fábrica A. En la fábrica B y en la fábrica C no son tan importantes, ¿vale? Lo más importante es en la fábrica A porque nos puede arreglar la fábrica. Entonces ese es uno de los consejos que yo voy a dar. Otro consejo que os puedo dar también es que tratéis siempre de mejorar muchísimo a los empleados. Si tenéis un empleado común, os recomiendo un montón que lo mejoréis para que sea un buen empleado y que así os podéis acabar haciendo inseparables, ¿no? En plan, para que acabéis acabando con todo el mundo y pues eso. Y poco más, simplemente si queréis me podéis escribir en los comentarios alguna reseña del juego que os ha parecido, somos nuevos en el canal. Cualquier cosita que nos queráis decir está bienvenida. Un saludo.